Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas. Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Espacios de Educación Superior, Aprendices, un lugar, como ya saben, para hablar y sobre todo para aprender de la experiencia universitaria, profesional y personal de todos nuestros invitados. Recuerden que pueden visitar nuestra web y que todos los podcasts los tenemos en iVoox, en YouTube y pronto en Spotify. Hoy tenemos con nosotros a Alfonso González Hermoso de Mendoza, que es el jefe de este maravilloso invento de Espacios de Educación Superior. Es el presidente de esta asociación, que es justamente la web donde se alojan estos podcasts. Alfonso cursó la licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y los cursos de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y el máster de Gestión Política Universitaria en la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha sido viceconsejero de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid, director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, director general de la EOI, la Escuela de Organización Industrial, secretario general de la Asociación Española de Escuelas de Negocio y profesor asociado de Derecho Administrativo. Ha publicado múltiples artículos sobre gestión educativa, política universitaria o política científica o innovación empresarial, temas sobre los que además ha dirigido y participado en diversos proyectos, tanto españoles, europeos como iberoamericanos. Alfonso, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Paco. Un placer compartir este rato contigo y con toda la gente que quiera escucharnos. Bueno, a pesar de ser el jefe, vamos a empezar como siempre. Empezamos con la primera pregunta que hacemos a todos nuestros invitados y es, cuando eras joven, decidiste estudiar Derecho, ¿por qué? ¿Por qué elegiste estudiar Derecho? Pues entre la casualidad y la necesidad, ¿no? Pensaba estudiar Historia y en el último momento, siguiendo los consejos de mi padre, pues me apunté a lo que parecía una carrera que tenía mejores salidas profesionales. Y atrás dejé los libros que había ido acumulando a lo largo del bachillerato y las lecturas para meterme en un nuevo mundo que para mí era totalmente desconocido, que era el mundo del derecho. Sin embargo, cuando acabas la carrera del Derecho, más que ejercer como abogado, enseguida entras en el mundo, primero, de las oposiciones y luego, ¿cómo llegas al mundo de la educación? Llego al mundo de la educación de casualidad. Como dices, al finalizar la carrera, el ejercicio profesional no era una opción, no tenía un espacio donde poderlo desarrollar y como tantos otros compañeros de Derecho de mi generación, pues nos pusimos a opositar. Y opositando acabé en la Universidad Complutense de Madrid y ahí empecé mi vinculación con el mundo de la investigación, con el mundo de la ciencia, con el mundo de la docencia. Este podcast se llama Aprendices y yo creo que, vamos a charlar de los términos y de los problemas que abordan el mundo de la educación y yo creo que primero una de las cosas más importantes y que más nos afectan en este podcast es cuando hablamos de sociedad de aprendizaje. ¿A qué nos referimos exactamente? Bueno, yo creo que la idea de la sociedad del aprendizaje no es nueva, es una idea que cristaliza en los años 60 y que tiene hoy día una nueva fuerza, porque pone el énfasis en una idea, que es en el de la persona, frente a la noción de sociedad del conocimiento, que parece que pudiese haber un conocimiento desvinculado, un conocimiento abstracto. El aprendizaje vincula directamente el conocimiento a la persona. Y pone de manifiesto que en el mundo actual tenemos que estar constantemente aprendiendo. Es un desafío al cual nadie puede abandonarlo. Es imprescindible el estar continuamente incorporando conocimiento, incorporando nuevas capacidades, nuevas actitudes para poder atender las necesidades de empleabilidad, pero también nuestras responsabilidades como ciudadanos. Bueno, pero en definitiva esta capacidad de ir aprendiendo y acumulando conocimiento ha ocurrido a lo largo de toda la historia, ¿no? Sí, pero nunca ha tenido la importancia de ahora. Cuando nosotros terminamos la carrera con el conocimiento que habíamos adquirido, lo más probable es que pudiésemos trabajar el resto de nuestra vida y de una manera
razonable, ocupar un puesto en la sociedad. Hoy día eso ha desaparecido. Hoy día, con el conocimiento que adquirimos en la titulación universitaria, es manifiestamente insuficiente para permanecer al hilo de los desafíos que se van produciendo constantemente en el ámbito profesional y social, y tenemos que estar constantemente avanzando. Uno de los grandes cambios que ha habido en el mundo es la velocidad en la cual se va incorporando nuevo conocimiento, nueva necesidad de adaptarse, de decidir sobre qué queremos ser en el futuro. Al ver tu carrera, la verdad es que hemos visto que has tenido puestos de máxima responsabilidad tanto en instituciones y organismos de educación como en la propia administración política. ¿Cómo han sido esas experiencias? ¿Qué aprendiste de estos ámbitos tan distintos, el mundo universitario o el mundo de la política? ¿O de la administración de la política? Sí, los puestos que he ocupado con responsabilidad política han sido perfiles claramente de gestores, más que del ámbito partidista. Siempre me he movido en un ámbito profesional, de técnico de la administración, con mayor o menor responsabilidad. En el ámbito de la administración pura y dura, lo que he aprendido es que responde a unos valores propios que resultan muy difíciles de comprender a aquellos que no se han educado en el ámbito de la administración. La administración es una entidad compleja, no es una entidad que debamos de demonizar, ni mucho menos a los empleados públicos, que en unos porcentajes enormes son gente comprometida con su trabajo y que procuran atender a su cometido, que es el interés público, ¿no? Pero con unas lógicas distintas a las de otros ámbitos laborales. Y con respecto al ámbito de la política, posiblemente lo que he aprendido es la fragilidad, la enorme fragilidad que tienen los responsables políticos frente a la solidez con la que se nos presentan en los espacios públicos que dominan, es la limitación de su capacidad de actuar y los comprometidos que están siempre por otros factores ajenos a los suyos propios. Hace un año y medio más o menos, decidiste lanzarte a esta aventura de la plataforma de espacios de educación superior. ¿Cuáles son los objetivos de esta asociación? Pues sí, hace que va para 2 años decidimos lanzar este proyecto, que respondía a 2 ideas fundamentales. Una, intentar crear una comunidad de personas que trasladásemos a la sociedad esa importancia de la que hablábamos antes, la importancia del aprendizaje, ¿no? Que nadie pueda decir que no ha tenido información, que no ha escuchado, que necesitamos estar aprendiendo constantemente. Y la segunda idea sería la necesidad de transformar las instituciones que hasta ahora han facilitado el aprendizaje, y de manera muy especial en las estructuras sobre las cuales se soportan las universidades, para atender a nuevos públicos, para atender a nuevos desafíos de contenidos, a nuevas demandas de los aprendices. Es necesario que se produzcan profundas transformaciones institucionales. Una plataforma además que tiene una gran presencia e interactividad con el mundo universitario iberoamericano. Bueno, recordar a los que nos escuchan que ahora mismo son ya más de 2.000 profesores, tanto de España como de Iberoamérica, los que están, por ejemplo, suscritos a la newsletter y de manera semanal están entrando tanto a publicar como a leer los artículos de las más prestigiosas firmas en el mundo de la educación. Pero hablando un poco de este afán por esta interactividad con Iberoamérica, ¿existe ese espacio común universitario iberoamericano o es algo de lo que se habla mucho de manera muy, digamos, pomposa, pero no existe realmente esos puentes? No, la respuesta es no. Podríamos intentar buscar algunos elementos que sirviesen para evidenciar que existe relación, que la existe, pero no existe un sistema iberoamericano de educación superior, y lo que es más triste, ni siquiera existe un proyecto de un sistema iberoamericano de educación superior. Decía una de las personas que entrevistamos en este mismo programa hace unos meses que Europa había abandonado a Iberoamérica, que no le interesaba a Iberoamérica. Yo creo que eso ha sido una constante en las últimas décadas y que en el ámbito de la educación superior no ha sido una excepción. Y dentro de Europa, España no ha mirado a América en la educación superior, ha mirado hacia el espacio europeo de educación superior, pero en ningún caso a América. Y yo creo que es urgente que
cambiemos esta decisión, que cambiemos esta dirección y que miremos hacia América. Ha habido una reunión hace muy pocos días en Santiago de Compostela que parece que quiere apuntar en esta dirección. Tuvimos la reunión de Universia en Valencia. Dentro de muy pocas fechas se producirá otra reunión en la Universidad de Alcalá de Henares con el objetivo de intentar preparar un documento de cara a la reunión de presidentes de consejos de gobierno que habrá de Unión Europea y Latinoamérica en julio en Bruselas, pero hoy por hoy no hay un proyecto de crear una comunidad iberoamericana de educación superior. Y situándonos ya en España, todos estos años que has estado muy presente en el mundo universitario, ¿cómo has vivido o cómo ha sido la transformación de la Universidad Española? La Universidad Española es uno de los grandes actores y seguramente de los grandes actores olvidados en el proceso de cambio de nuestro país. No se puede comprender el país que vivimos si no hubiésemos pasado del año 1975 al año 1995 de 440.000 estudiantes universitarios a 1,5 millones de estudiantes universitarios. Eso es un cambio radical para la sociedad española. La universidad ha tenido un papel determinante en el proceso de asentamiento de la democracia española y en el proceso de desarrollo económico de la sociedad española. Dicho esto, la universidad lleva décadas esperando dar el siguiente paso. El siguiente paso después de ese gran proceso de democratización parecía que se iba a dar en los años 2000, se truncó, parecía que se podía dar al final de la década, después de un periodo de inversión generoso de la primera década del siglo XXI, no se produjo y después de 10 años de contracción económica, de situaciones en muchos casos de penuria, parece que ahora tampoco estamos en condiciones de que se vuelva a dar ese salto y se replantee la Universidad Española cuál es la relación que quiere tener con la sociedad española. Porque ¿están llegando o se necesitan que lleguen nuevos públicos a la Universidad Española? Claro, de acuerdo con lo que decíamos al principio, la gran exigencia que tiene la sociedad del aprendizaje es que no podemos tener una capacidad instalada de formación tan grande como es la universidad y que solo se dedique a un público de entre 18 y 24, 26 años, 28 como mucho. La sociedad necesita a lo largo de toda la vida de las personas que haya instituciones que sean capaces de una manera equitativa y no solo con capacidad económica de las personas de atender sus demandas de formación y de aprendizaje. Y ahí hay un gran reto de las instituciones universitarias para poder atender estas demandas de formación. Hay nuevos públicos porque sigue habiendo un claro sesgo según procedencia socioeconómica para acceder a las universidades. La universidad todavía no es un objetivo que esté en las expectativas de todos los ciudadanos. Hay una parte muy importante de la sociedad que, de acuerdo con los estudios de sus padres, la situación económica, no piensan ni siquiera que pueden ir a la universidad. Situación que se ve todavía acrecentada con el actual sistema de acceso a través de exclusivamente calificaciones del bachillerato y el sistema de la EBAU. Sí, leía o estaba escuchando esta mañana en la radio un informe que decía que más del 45% de los jóvenes entre 25 y 34 años disponía del título de educación superior y que de esta forma España había conseguido llegar a uno de los objetivos que Bruselas había marcado para el año 2030. Sí. Al final, ¿estas cifras de verdad representan algo? ¿El llegar a ese volumen? ¿Es tan importante la cantidad o tenemos que buscar el equilibrio con la calidad? Por supuesto que hay que buscar cantidad y calidad. Y las cifras en las que nos movemos están en las medias de la OCDE y eso no significa que no tengamos que tener la tentación de seguir creciendo y de que la universidad ocupe nuevos espacios de formación y de aprendizaje. Y que revise profundamente cuáles son las competencias que adquieren los estudiantes que pasan por ella. Necesitan adaptarse seriamente a
las nuevas exigencias, de manera que nuevos estudiantes con nuevos retos dispongan de instituciones capaces de atenderlas. Porque se sigue viviendo un poco la fiebre de la titulitis, ¿no estamos un poco en conseguir el título por encima de todo? ¿O de alguna forma esta floración de tantas universidades lo que está poniendo de manifiesto es buscar la calidad del título? ¿De dónde has estudiado? Claro. Pones de manifiesto posiblemente la mayor tensión a la cual se enfrenta a medio plazo las universidades, que es que las universidades han perdido el monopolio de los títulos oficiales, para acceder al mercado de trabajo. Apenas el 10-12% de los máster que se imparten en las universidades están vinculados a titulaciones que necesitan habilitación profesional. Eso significa que el 90% de los títulos que se adquieren en las universidades se corresponden a competencias que se pueden adquirir fuera del ámbito universitario. Claro. Ahí hay un gran desafío. Cada vez los responsables de recursos humanos que pasan de manera sistemática por nuestro espacio nos ponen de manifiesto que los títulos van perdiendo importancia a la hora de proceder a la selección, que cada vez se pregunta más a las personas qué saben hacer y piden que lo demuestren más que traigan papeles donde se digan que han realizado actividades de aprendizaje. Esto es un desafío que tenemos enorme. Sí. Hay otro desafío del que habla muchos, es el concepto un poco de educación versus formación o capacitación profesional, ¿no? Sí. Claro, si olvidamos que las universidades son unas instituciones educativas, están condenadas seguramente a desaparecer o a ser barridas por otras instituciones que, bien con carácter global, bien a través de un uso intensivo de la tecnología, van a ser capaces de dar una formación ocupacional seguramente a unos costes mucho más reducidos que lo hacen ellos y en algunos casos incluso con mayor eficacia vinculado exclusivamente a estas habilidades de carácter profesional. La universidad es mucho más. La universidad es una especie de formación de ciudadanos y sobre todo de empoderamiento de las personas, de dotarles de capacidad para que se emancipen y tengan criterios propios. Educar supone poner valores encima de la mesa, no es una simple asimilación de competencias técnicas o profesionales. Y ese es el elemento diferencial de las universidades. Las universidades están para formar personas, no para formar trabajadores, teniendo en cuenta que no puede eludirse que las personas tienen que tener competencias para desarrollar un trabajo digno a lo largo de su vida que les permita vivir. De todas formas, el mundo universitario sigue siendo un poco el techo al que aspiramos o aspiran todos cuando empiezas a estudiar, pero ¿hay equidad en el acceso a la universidad? Hay una objetividad, lo que no significa que haya una equidad, ¿no? Y se rompen dos frentes. Hay una constante en la teoría de la educación que dice que la distancia entre las capacidades o las instituciones en las cuales se forman las élites y el resto de la sociedad es constante, ¿no? En la medida en que se va creciendo el nivel de formación, van subiendo hacia arriba los niveles de exigencia. Para acceder a determinados puestos valía con bachillerato, luego con universidad, luego con grado, y ahora el proceso de selección de las élites se desarrolla a través de la formación en instituciones internacionales, fundamentalmente del ámbito anglosajón, ¿no? Entonces ahí hay una inequidad en tanto que el espacio al cual se puede acceder viene determinado por capacidades económicas de manera fundamental y supone una exclusión y una manera de selección de las élites a través de méritos que solo se pueden adquirir vinculados a la posición económica. Y luego hay una inequidad porque el problema de la educación no se puede resolver cuando se llega a la universidad. Viene de los estadios previos, de las etapas previas educativas. Y ahí tenemos una fractura importante en nuestro país que nos lo recuerdan los indicadores internacionales, no solo en nuestro país, pero posiblemente de manera especial o con algunas características especiales en nuestro país. O sea que hay una parte importante de la población que ni siquiera se plantea la posibilidad de ir a la universidad, está fuera de sus expectativas sociales y vitales. No solo hacen falta
que la universidad tenga un coste razonable, sino haría falta poner en marcha una política de acceso que tuviese en cuenta a personas con mayor dificultad social y que compensase el periodo en el cual estas personas se están dedicando a estudiar y que no pueden generar ingresos para sus familias. Otra duda que muchas veces se habla es sobre las universidades híbridas. ¿Cuál es su valor? ¿Qué son las universidades híbridas y qué suponen el crecimiento de ellas? Pues yo creo que todas las universidades son híbridas ahora mismo, en el sentido de que todo el aprendizaje que se realiza en la universidad viene unido a un mayor o menor uso intensivo o una mayor o menor intensidad en el uso de las tecnologías, de la información. Todo. Es impensable una institución que no tenga una buena soporte de tecnologías de la información para acompañar el aprendizaje de sus estudiantes. Es una institución que está fuera de lo que hoy se demanda para poder capacitar a un joven o a una persona adulta en la sociedad a la que vamos. No se puede hablar hoy de un aprendizaje donde no se incorpore de manera intensiva pues, la tecnología de la información en todas sus vertientes, ¿no? La tecnología y también el estudio y conocimiento y lucha contra problemas o fenómenos que son ya globales. La igualdad, la lucha contra el cambio climático, los problemas de inmigración. ¿Tú crees que las universidades están de verdad implicadas en estos procesos o en estos problemas globales? Yo creo que hay muchas personas en las universidades que son conscientes de el privilegio y la responsabilidad que les confiere la sociedad al formar parte de la universidad, de estas instituciones que hemos decidido dotarnos para que se dediquen a crear y a difundir conocimiento. Y también creo que el discurso hacia el exterior, el discurso dominante sobre la vida política de las universidades no pone foco en estos temas, sino que está desgraciadamente muy centrado en temas internos de la propia universidad, que la universidad en este momento mira mucho más hacia adentro de ella que hacia afuera de la sociedad. Sí, porque ese es uno de los grandes problemas que se ha hablado siempre de la universidad, del problema de endogamia. ¿Sigue teniendo una alta endogamia? Sí. A mí el problema de la situación de la endogamia me gusta contextualizarla porque no creo que sea una enfermedad del sistema, es una consecuencia natural de la organización de la que nos hemos dotado. Hemos optado por un modelo de universidades locales con una incapacidad de diferenciación, sin instrumentos para que puedan diferenciarse, con un control muy grande sobre los sistemas retributivos, con unos sistemas de acceso que además en los últimos 10 años se han visto ralentizados o colapsados directamente, lo que ha hecho que las universidades españolas se hayan mantenido abiertas en los últimos años, y no solo españolas, desgraciadamente, por personas que no tenían las condiciones de seguridad profesional que deberían de exigirse, ni los requisitos académicos que deberían de tener las universidades, y esto degenera en una situación en la que al final son las personas que se han educado en la propia institución y que viven en el entorno de la propia institución las que terminan ocupando las plazas de la universidad. Si queremos, como queremos, abrir la universidad, es necesario que haya un cambio estructural profundo del modelo de universidad. ¿Cuál es tu valoración un poco de esta dicotomía existente entre universidades cívicas y universidades globales? Sí, ese es un desafío muy interesante que se plantea ahora mismo, ¿no? Parecería que solo hay un modelo de universidad a seguir, que es Harvard, ¿no? Entonces, cuanto más se parece una universidad a Harvard, mejor es, ¿no? Y si no se parece a Harvard, es que es muy mala. Bueno, yo creo que eso no es cierto, ¿no? Que la universidad en su historia es una institución heterogénea y que permite distintas relaciones con la sociedad. Es muy difícil que haya muchas universidades como Harvard en el mundo por muchísimas razones, no solo económicas, sino de localización y muchísimas razones.
lo cual no significa que no pueda haber muchísimas universidades espléndidas en el resto de los lugares del mundo, que deberíamos de ser capaces de identificarlas y de valorarlas para poner de manifiesto la labor que están realizando de cara a su sociedad. Y esa universidad que atiende a los problemas locales, que construye las preguntas con la sociedad en la cual desarrolla su actividad, es eso lo que estamos llamando universidades cívicas. Están emergiendo además modelos de universidades globales, fundamentalmente a través de las plataformas digitales, que lo que pueden traer consigo son nuevos fenómenos de colonialismo cultural y educativo, ¿no? Y en esto tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, las universidades norteamericanas se gastaron en Internet, en publicidad, en el último año, más de 2.500 millones de dólares, una cantidad muy significativa. Hay universidades que tienen un presupuesto en publicidad de estas universidades globales, fundamentalmente online, por encima de los 150 millones de dólares anuales, ¿no? Más de los presupuestos que tienen muchas universidades en nuestro país, solo para actividades de marketing. Es una realidad compleja que yo creo que merece ser valorada y que debemos de procurar que se produzca una profunda integración entre las universidades y su territorio, y que sean las universidades en buena parte los nodos que conectan a sus territorios con el resto del mundo en los ámbitos del conocimiento. ¿Y hasta qué punto ese deseo de conexión entre la universidad y su territorio a veces no queda disminuido ante la fortaleza de esas grandes empresas tecnológicas mundiales que desarrollan centros de investigación, de innovación, de ciencia, que son ajenos muchas veces incluso al mundo universitario, e incluso se escapan a veces incluso de las legislaciones y controles gubernamentales? Claro, has puesto el dedo en la llaga. Es si las universidades, como las hemos entendido hasta ahora mismo, van a poder seguir existiendo o van a ser arrolladas por otros nuevos actores. Y ahí que surja la necesidad de que las universidades, si identificamos que tienen una función social, esa de garantizar un acceso equitativo al conocimiento y garantizar unos principios éticos en la generación del conocimiento y favorecer esa generación de conocimiento de manera intensiva, si esto lo van a desarrollar, pues seguramente tendrán que pactar con el conjunto de la sociedad en qué condiciones lo van a realizar. Si las universidades se ven como meros centros de capacitación profesional o de generación de conocimiento vinculado a las demandas empresariales, desaparecerán barridas por otros actores que hacen de manera mucho más eficaz y, sobre todo, muchísimo más eficiente, con unos costes infinitamente superiores, esa misma función. O sea, ahí está el kit de la cuestión. Las universidades o se transforman o serán barridas por otros actores que tienen los recursos que no tienen ella, que tienen las tecnologías que no tienen ella y que tienen la ambición y la organización de generar lucro para sus propietarios que no tienen ellas. Totalmente. Otra pregunta, Alfonso, ¿qué son y qué valor tienen las microcredenciales? Bueno, eso es uno de los grandes desafíos que tienen las universidades en el mundo, ¿no? Hay universidades como Monterrey que ya hace años que se lo han planteado. El tema de las microcredenciales surge en los años 90 en Estados Unidos y se ha ido expandiendo y supone la piedra angular a través de la cual podemos unir lo que es la formación universitaria con la formación a lo largo de la vida. Y es algo tan sencillo y tan evidente como descomponer la formación que se está dando en los títulos oficiales o no oficiales de las universidades y, en vez de tener un sin castillos, tener las piezas y facilitar que las personas, de acuerdo con sus necesidades y de acuerdo con sus ambiciones personales, construyan cada uno su propio modelo de aprendizaje. Y eso tiene unas posibilidades enormes de desarrollo, ¿no? Y en torno a la certificación de esas microcredenciales se abre una enorme oportunidad para las universidades para colocarse en el centro del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida, que si no son capaces de desarrollarlo, pues seguramente será ocupado por otras instituciones.
En este caso, al final, también estamos hablando un poco de la industria de la universidad, porque hablabas antes Claro. del modelo norteamericano, donde había inversiones millonarias en marketing, de la competencia de universidades públicas y privadas a la hora de ofrecer titulaciones o corpus teóricos donde la gente va eligiendo un poquito mejor y por eso hay una mayor amplitud de titulaciones. Y hay un fenómeno que cada vez es también más destacable, que es la generación de rankings de universidad. ¿Cómo son? ¿Son de verdad objetivos? ¿Depende de quién los hace? ¿Hay intereses económicos detrás o políticos? Claro. Pues lo primero que señalabas, claro, no puedo estar más de acuerdo. O sea, las universidades ahora mismo se enfrentan a una enorme tensión provocada por la globalización. O sea, ya no es que solo tengas que competir con la captación de estudiantes o en la realización de investigación con las universidades de tu región o de tu país, sino que tienes que competir a escala global. Y en esa competencia aparecen unos factores de legitimación que son los rankings. Los rankings no son neutros, sobre todo los grandes rankings globales. Algunos de ellos están controlados por los estados y que responden, aunque estén hechos con rigor, a unos objetivos de carácter político, y otros están controlados por empresas que tienen intereses claramente comerciales. Los rankings son las plataformas a través de las cuales se realiza el marketing de las instituciones globales de educación superior. Porque no podemos olvidar que, aparte de la actividad en sí mismo de la universidad, la actividad universitaria es una industria para el territorio donde se encuentra y que estamos viviendo un fenómeno de concentración en muy pocos focos globales donde se están agrupando la industria de la educación superior. El caso paradigmático de Boston, de Londres, en el caso de el aprendizaje en español de Miami, y se está produciendo ese fenómeno de considerar per se a la educación superior como una industria que genera valor fundamentalmente a través de la captación de estudiantes, los gastos que estos desarrollan personalmente y que arrastran de sus familiares mientras que están desarrollando su actividad de aprendizaje en la ciudad en la que sea, y los valores soft, los valores intangibles que se generan en esa relación con el territorio en donde se ha realizado la titulación universitaria. En este caso podríamos hablar un poco de dos escalas. Una, la nacional, a la hora de competir para atraer al estudiante, ser más atractivo y que sea elegida, y otra que son los grandes rankings internacionales donde los criterios, sean de publicación, de investigación o los valores que se ponderen, la verdad es que España sale muy mal parada siempre con sus centros. Sí, no creo que salgamos mal parados. Yo creo que el número de universidades españolas que salen situadas en los rankings internacionales en relación con los de otros países son muy, muy buenos, ¿no? Nosotros no tenemos en esos rankings en los primeros 100 puestos a ninguna universidad, pero en los primeros 1000 puestos tenemos por porcentaje de universidad, somos el segundo o el tercer país que más universidades tiene, ¿no? Con lo cual no salimos especialmente mal parados de eso. Otra cosa son elementos patrióticos que llevaron en los años 90 y en los primeros años 2000 a Francia, a Alemania, a España, a generar fenómenos de concentración de universidades que perseguían fundamentalmente por un tema casi de dignidad nacional el intentar colocar universidades en esos rankings a los que hacíamos referencia con anterioridad. Aunque estos fenómenos de concentración tuviesen de facto muy poco impacto en la realidad del sistema universitario de los países, ¿no? Pero por un tema de reputación, los grandes países no podían no tener universidades en ese top, ¿no? Y ahí hay políticas que han conseguido los objetivos, como la política de Francia, de los polos, bueno, que lo han desarrollado, ¿no? Pero yo creo que hay que diferenciar lo que es la presencia en estos rankings y lo que es el impacto real que tienen las universidades en las sociedades.
Y si un país considera que por un tema de reputación debe de tener concentrada su actividad de manera que aparezca en los rankings, pues debe de hacerlo, y así lo han hecho, digo, muchos países europeos fundamentalmente. Bueno, don Alfonso, terminamos y tú como jefe de este invento sabes que terminamos siempre con 4 preguntas comunes a todos nuestros invitados, que son 4 preguntas de respuesta corta. Y la primera es, ¿qué te ha dado miedo aprender y nunca has hecho? Bueno, pues muchas cosas, casi tantas como las que he aprendido. Yo creo que todos estamos condicionados en nuestra vida de los límites que nos enseñan desde pequeños, de cuáles son las posibilidades que podemos desarrollar y cuáles no. Y según te vas haciendo mayor, te vas dando cuenta de la cantidad de cosas que ya no solo no has hecho, sino que no vas a hacer. Esta, después de haberte escuchado, parece fácil. ¿Cuándo se para de aprender? ¿Cuándo se para de aprender? Pues cuando se deja de querer vivir. ¿Qué te gustaría no haber aprendido? ¿Qué me gustaría no haber aprendido? Pues yo creo que la relación con la moralidad, ¿no? Las personas que no tienen referentes en cuanto a valores y que accionan de una manera absolutamente seguramente egoísta, ¿no? De acuerdo con lo que consideran que es su único interés. Y 2 manifestaciones muy concretas de esta amoralidad que me generan especial rechazo, que es la cobardía y que es la desidia, la pereza. O sea, no... Y la última, ¿con quién has aprendido las cosas más importantes de tu vida? Pues las he aprendido con las personas que me han querido y con las personas que he querido. Creo que la mejor manera, o posiblemente la única manera de aprender es a través del amor y a través del cariño. Pues muchas gracias, Alfonso. Creo que todos hemos aprendido, sobre todo de un gran aprendedor como eres tú, que te dedicas a analizar todo el proceso, historia, sistemas de aprendizaje y felicitarte sobre todo por el proyecto de Espacios de Educación Superior, que en muy poco tiempo ha conseguido el reconocimiento casi global, iberoamericano, vamos a ceñirlo todavía, iberoamericano, con multitud de artículos de primeras firmas de las universidades más importantes de los países de Iberoamérica y, por supuesto, de todas las universidades españolas. Muchas gracias. Como decimos, aprendemos entre todos. Muchas gracias, Paco. Universidad como por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados.